A veces, cuando uno ha dado tanto de sí, parece injusto que el mundo le dé la espalda. Así le pasó a aquel hombre sabio, de manos firmes y mirada cansada, que caminaba por las calles buscando una nueva oportunidad. Sus rodillas tal vez temblaban, pero su corazón seguía firme en la fe, creyendo que Dios aún tenía algo preparado. En medio de la ciudad bulliciosa, nadie parecía ver la riqueza de su experiencia, pero él seguía, como Abraham en el desierto, confiando en que cada paso lo acercaría a su promesa. Le decían, ya lo llamaremos, pero él sabía en su alma que eso era solo una forma suave de rechazarlo. Sin embargo, no se dejó vencer. Su esperanza no dependía de palabras humanas, sino de una verdad celestial, que los dones que Cristo nos da no caducan con los años. Como Moisés, que fue llamado cuando ya era anciano, también este hombre llevaba dentro de sí una transformación en proceso, una historia que apenas comenzaba a escribirse con tinta de oración y lágrimas sinceras. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, hablaban de bondad y caridad, de motores arreglados con amor y de familias que pudieron seguir adelante gracias a su esfuerzo. Y aunque el mundo moderno solo parecía valorar lo nuevo, él sabía que lo puro y lo verdadero nace en lo invisible, como la compasión que brota sin aplausos. Como David que, aun siendo joven, venció a Goliat por su fe, también los que parecen viejos pueden derrotar gigantes cuando caminan con Dios. En su corazón comenzaba a nacer una oración silenciosa. No pedía riqueza, ni fama, ni venganza por los rechazos. Solo pedía una oportunidad, una puerta que se abriera con el poder de un milagro. Y esa oración, dicha en la soledad del cuarto, tenía la fuerza de las palabras de Samuel cuando respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Porque los que escuchan con el alma, aun en la vejez, son los verdaderamente sabios. Muchos lo miraban y solo veían un cuerpo desgastado. Pero Dios, que mira el corazón, veía en él a un niño con sueños escondidos, con una inocencia que aún vivía. A veces olvidamos que la infancia no es una etapa, sino una actitud. Confiar plenamente, como un niño que extiende la mano y cree que será sostenido. Ese hombre aún era un niño en el espíritu, y por eso aún podía comenzar de nuevo. Así comienza esta historia, no con aplausos, sino con un corazón quebrantado y una certeza callada, que los que perseveran en la fe nunca son olvidados. Y aunque el mundo lo rechazaba por su edad, Dios ya estaba trazando un nuevo comienzo. Porque a veces, cuando todos dicen no, el cielo susurra un sí que lo cambia todo. Dicen que cuando todo parece oscuro, una sola vela puede cambiar la atmósfera. Y para aquel hombre cansado, esa vela era su esposa. Desde la sencillez de su cocina, con el aroma del café llenando el aire, ella se convirtió en la voz de Dios en su vida, recordándole que su valor no estaba en su edad, sino en la historia escrita por sus manos. Como Sara, que creyó aún cuando parecía imposible, ella hablaba con fe y sembraba esperanza donde otros solo veían final. A veces, los milagros no vienen envueltos en luz y truenos, sino en palabras suaves que renuevan el alma. Ella no le ofrecía soluciones mágicas, pero sí lo más importante, su compañía. Y en esa presencia llena de amor, él comenzaba a recordar que lo que Cristo deposita en nosotros no desaparece con los años. Como cuando Eliseo fue alentado por la viuda, la compasión de su esposa encendía nuevamente su ánimo. Ambos sabían que no podían cambiar el mundo, pero podían orar. Y esa oración sencilla, quizás dicha mientras lavaban los platos o preparaban la cena, era más poderosa que cualquier discurso. «Señor, danos dirección», decían, y poco a poco, en sus corazones, comenzaba a surgir una transformación. Ya no pedían un trabajo cualquiera, sino la valentía para creer en algo mayor. En sus charlas nocturnas hablaban de sueños. «¿Y si abrimos nuestro propio taller?», murmuró ella una vez.
Él sonrió, incrédulo al principio, pero la idea no lo abandonó. Como Noé, que empezó a construir el arca cuando aún no llovía, él comenzó a imaginar un nuevo comienzo, porque donde hay fe, hay posibilidad, donde hay oración, hay dirección. Ella no necesitaba convencerlo con grandes argumentos. Solo lo miraba con esos ojos llenos de pureza, esa mirada que había visto en él al joven soñador que fue. Y ese mirar era como un espejo del amor de Dios, que nunca olvida lo que somos, incluso cuando el mundo intenta borrar nuestra esencia. Fue entonces cuando él volvió a sentir algo que había perdido, ganas de intentarlo otra vez. Así, entre café y silencio, entre caricias y oraciones, nació un sueño, uno que no surgió del orgullo, sino de la bondad, del deseo de ofrecer lo que aún tenían para dar. Porque cuando alguien cree en ti con la fuerza de la fe, puedes comenzar de nuevo, y esa semilla apenas había sido plantada. El terreno estaba por delante. A veces, la voz de Dios no viene en gritos, sino en pensamientos suaves que no nos dejan en paz. Fue así como aquel hombre recordó un terreno olvidado en el barrio El Retiro. No tenía dinero ni herramientas, pero tenía algo que los hombres de fe conocen bien: visión. Como cuando Dios mostró a Abraham la tierra prometida antes de poseerla, también este hombre comenzó a mirar con los ojos del Espíritu, no con los del miedo. Aquel lote parecía inútil, lleno de maleza y escombros. Pero donde muchos veían ruinas, él veía esperanza. A su lado, ella, su compañera de vida y oración, tomaba su mano con ternura. Y juntos, como Josué y Caleb entre gigantes, creyeron que ese pedazo de tierra podría convertirse en un lugar de milagros. Porque para quien cree, nada es imposible, ni siquiera empezar desde el polvo. En ese momento, la oración ya no era solo un ruego, sino un compromiso. Señor, si este es el camino, guíanos. No tenían certezas humanas, pero sí una confianza que crecía como las flores entre piedras. Y es que cuando alguien se atreve a soñar con Dios, todo cambia. La transformación no empieza en las paredes, sino en el corazón que cree, aún antes de ver. El recuerdo de su infancia vino a su mente, cuando jugaba a construir con madera vieja y clavos torcidos. Allí entendió que los sueños de niño no eran un error, eran semillas, y aunque la vida lo había endurecido, aún guardaba esa inocencia, ese deseo puro de crear algo que hiciera el bien, algo que bendijera a otros, algo que tuviera alma. Con manos temblorosas, pero alma firme, fue a ver el terreno. El sol caía con fuerza, pero en su interior algo se encendía. Era la certeza de que Dios no lo había olvidado. Como cuando Daniel fue llamado a interpretar sueños en tierra extranjera, él sentía que había llegado su hora, aunque nadie más lo notara. Esa fe lo empujaba a actuar no por orgullo, sino por propósito. Y entonces, en ese espacio que parecía muerto, vio el principio de todo. Una esquina donde estaría la entrada, un rincón para el banco de herramientas. En su mente, el taller ya existía, porque cuando el amor, la bondad y la oración se unen, no hay escombro que no pueda ser restaurado. El sueño apenas comenzaba, y pronto más manos se unirían a la causa. Cuando Dios quiere levantar algo, no lo hace solo con dinero, sino con corazones dispuestos. Y fue así como aquel hombre entendió que no estaba solo. Sin tener un centavo, tocó la puerta de Ramón, un albañil de pocas palabras, pero de gran bondad. «Si me ayudas con mi coche, yo te ayudo con el cimiento», propuso. Y así comenzó el milagro. No era un trato comercial, era un acto de fe entre hermanos, un pacto sellado por la confianza y la compasión. Pronto llegaron más manos. Carlos, el electricista, y Felipe, el soldador, no pidieron adelantos, solo preguntaron: «¿En serio crees que esto puede funcionar?». Él no respondió con discursos, sino con ojos llenos de esperanza, y eso bastó.
Como cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén con el pueblo, también este taller comenzó a levantarse con oración, esfuerzo y una visión común. No había jefe ni empleados. Cada uno aportaba lo que tenía: un martillo, un cable, una escalera. Era un taller en formación, pero más que eso, era una comunidad en acción. Y lo que los unía no era el proyecto en sí, sino el deseo profundo de ser parte de una transformación, de algo que diera sentido. Como en los días de la primera iglesia, donde todo se compartía, aquí también se vivía la caridad verdadera. Mientras otros pasaban de largo sin mirar, ellos sudaban bajo el sol, entre risas y oraciones. A veces compartían un pan, otras veces un silencio, pero siempre compartían fe, porque cada clavo que entraba en la madera, cada viga que se levantaba, era como un acto de adoración, como si dijeran: Señor, este lugar será para ti. Porque hasta el trabajo más pequeño, cuando se hace con pureza, se vuelve sagrado. Las niñas del barrio pasaban y preguntaban: ¿qué están construyendo? Y él respondía con ternura: un lugar donde todos son bienvenidos. Esa respuesta quedaba flotando en el aire, como una semilla en el corazón de los más pequeños, porque cuando los niños ven bondad, aprenden que la vida tiene sentido. Así como Jesús acogía a los niños en su regazo, también este taller comenzaba a ser un espacio de inocencia y esperanza. Y así, sin planos arquitectónicos ni grandes recursos, el taller comenzó a tomar forma. No era solo de él, era de todos, y cada persona que ayudaba dejaba allí no solo su trabajo, sino su historia, su fe, su oración silenciosa. Lo que había sido un terreno abandonado se convertía en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando los corazones se unen. Pero aún faltaba lo más importante, el propósito mayor por detrás de todo eso. El taller no iba a ser como los demás. No era solo un lugar para arreglar motores, sino para sanar corazones. Desde el principio, él supo que ese espacio tendría alma, porque había nacido del dolor, la fe y la oración. No se trataba de cambiar aceite, sino de ofrecer dignidad. Como Jesús lavó los pies de sus discípulos con humildad, también él quería servir a cada cliente con compasión, con el corazón lleno de Cristo. Soñaba con algo más que ingresos. Soñaba con ver a otros como él, mayores, rechazados, cansados, volviendo a creer. Quería decirles: aquí todavía puedes ser útil, aquí tu historia importa. Como Moisés, que lideró un pueblo en la vejez, o Ana, que oraba en el templo sin cesar, sabía que Dios no termina con nadie. Y su taller sería esa segunda oportunidad para muchos. A cada joven que cruzara la puerta quería enseñar más que mecánica. Quería hablar de esperanza, de caridad, de cómo se puede tener un oficio y también un propósito. Les diría: reparar un auto es bueno, pero reparar una vida es mejor. Y así como Samuel escuchó a Dios desde niño, también él quería que los más jóvenes aprendieran a escuchar la voz divina incluso entre motores y llaves inglesas. La pared principal no tendría diplomas, sino frases que inspiraran. Una de ellas diría: aquí servimos con amor. Otra: cada herramienta es un instrumento de fe. Porque cuando todo se hace para la gloria de Dios, incluso lo cotidiano se convierte en sagrado. Y los niños que ven eso crecen sabiendo que su trabajo puede ser un acto de bondad, un reflejo de la pureza que aún vive en sus corazones. Soñaba también con un rincón especial, una pequeña biblioteca con cuentos bíblicos para los hijos de los clientes y un cuaderno donde cada visitante pudiera dejar una oración. Quería que ese lugar respirara infancia, ternura y transformación. Que cada persona que entrara saliera con el coche reparado, sí, pero también con el alma tocada por algo eterno. Porque el milagro no era el taller, el milagro era lo que Dios haría a través de él. Y así, aquel hombre que fue rechazado por viejo,
se convirtió en un sembrador de esperanza. En su taller no solo se reparaban vehículos, sino también dignidades, vocaciones olvidadas y futuros inciertos. Porque cuando se construye con fe, nada se pierde. Y este era solo el principio de todo lo que el cielo aún quería hacer. ¿Qué harías tú si todos te cerraran las puertas, pero Dios te mostrara una nueva? ¿Te atreverías a empezar de nuevo por fe, como lo hizo este hombre? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez viviste una transformación así o si estás orando por un nuevo comienzo. Queremos leerte. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque cada semana compartimos historias reales que demuestran el poder de la fe, la esperanza y los milagros. No te pierdas el próximo video recomendado que aparece aquí en pantalla. Te aseguro que también tocará tu alma. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.